Ok, bueno, aquí seguimos de regreso, como lo habíamos prometido. A mí me encanta esto de cumplir promesas, así que aquí estamos de nuevo cumpliendo la promesa que mencionamos en el segmento anterior, y es acerca de cómo yo puedo liberar ese miedo a perder a esos padres y a esos abuelitos, que son esos seres tan maravillosos que Dios nos regaló en nuestras vidas. Fíjense algo, es bien importante que nosotros entendamos, como lo mencionamos como lo hemos venido mencionando con los temas del miedo a perder. Todo en nuestra vida es transitorio. Todo, las personas, las cosas y todo lo que nos está sucediendo es transitorio. Pero nuestros padres y nuestros abuelos pues vinieron a cumplir una misión, la misión más bonita que yo pude encontrar, y fue habernos dado la vida. Haberse unido junto a esa mujer, si es nuestro padre, o junto a ese hombre, si es esa madre, para concebirnos y traernos a este mundo que depende de nosotros si es maravilloso o si no lo es tanto. Pero por supuesto que a ninguno les gusta pensar en la idea de que esos padres ya no van a estar a nuestro lado, porque nos volvemos a veces tan unidos a ellos y les agradecemos tanto el hecho de que estén en nuestras vidas, que ni siquiera se nos pasa por la mente la idea de que ellos ya no puedan estar. Y lo mismo pasa con los abuelitos. Pues en mi caso no tuve abuelitas porque las perdí de muy niñita, pero créanme que me han hecho una falta, porque es que esos abuelitos son consentidores, son hermosos, cuando ya incluso pasan los 80 se vuelven más ñonguitos, porque parecen unos niñitos. Ellos realmente sufren un proceso casi de volverse a la etapa de cuando eran unos niñitos. Pero fíjate algo, nuestro propósito en la vida con respecto a nuestros padres y a nuestros abuelos, desde mi punto de vista, es amarlos, porque ellos simplemente nos dieron lo que tuvieron o hicieron lo que pudieron con lo que ellos tenían, para que quede mejor esa reflexión. Y nosotros en ocasiones pues caemos en el proceso de que es que no me gustó como mi papá me crió, es que yo creo que debió haber sido distinto, es que yo creo, y sí, quizás sí, pero ¿cuántas veces nosotros pudiésemos decirle a nuestros padres cómo debieron criarnos si nosotros éramos muy niños? No pudiésemos, en ese momento no podíamos, y ahorita lo único que nos queda es amarlos, es valorarlos, es regalarles a esos padres momentos, simplemente momentos, que si yo lo tengo en mi vida, pues pudiese yo decirle gracias sencillamente porque te tengo, gracias porque estoy ahí, gracias porque todavía te puedo ver todos los días y te puedo dar un abrazo. ¿Y cuántos hijos no tienen años sin darle un abrazo a esos padres? ¿Cuántos hijos no pasan y cuando uno a veces les pregunta le dice, no, es que yo no trato a mi mamá o yo no trato a mi papá? Y no es que esté mal, no importa, no es que esté mal ni bien, hoy no queremos juzgar eso, sino que te permitas, mientras ellos estén vivos, amarlos, porque de ellos vienes tú y de ellos vengo yo. Ellos son como nuestra fábrica y nosotros somos el producto de ese amor o de esa circunstancia en sus vidas, ¿sí? Lo mismo sucede con nuestros abuelitos. Y pasa algo con nuestros abuelitos, que por ese miedo a perderlos, entonces yo comienzo a privarlo de cosas. Por ejemplo, pasa que con nuestros abuelitos se pongan tercos. Ay, es que yo quiero comer esto, y ya tú sabes que por cuestiones de salud él no lo puede comer. Pero vamos a disfrazarle el tema. ¿Me explico? Entonces, si de repente quieres comer dulce, pues no te puedo dar dulce porque sé que eso le va a empeorar más su salud. Pero bueno, agarras un poquitico de azúcar y le regalas un poquito. ¿Sabes por qué? Porque él de alguna manera va a dejar de existir un día en este plano. Y lo que uno se lleva es simplemente lo que uno se disfruta, lo que uno se vive. Porque las cosas materiales se quedan, las personas también. Y hasta nuestro cuerpo también se queda. Y a nosotros nos llevamos simplemente lo que nosotros hemos vivido. Entonces, si tienes todavía el privilegio, tú que nos estás viendo, de tener ese abuelito y de tener ese papá y esa mamá aún en tu vida, pues vamos a atesorarlos más. Vamos a compartir con estos abuelos y con estos viejitos los mejores momentos de sus vidas. Porque nosotros incluso a veces nos detenemos a juzgar cómo ellos actuaron con nosotros, cómo fueron de duros, cómo fueron sus crianzas, pero nosotros no sabemos cómo ellos los criaron. Y en ocasiones sus procesos de vida han sido tan dolorosos que yo me permito a veces quitarme el sombrero delante de ellos por lo fuerte que ellos han sido de llevar una familia a pesar de la que ellos tuvieron. Entonces, pues esa quiero que sea la invitación de esta oportunidad, que amemos a esos abuelitos, que entendamos que ellos sencillamente un día ya no van a estar. Y si hoy por hoy sufres o estás pasando por un proceso de tristeza porque ya no lo tienes en tu vida, y muchas veces ha pasado eso, es que se me fue y no me dio tiempo de despedirme, pues yo te quisiera decir
que valores incluso el tiempo que los tuviste y que te sientas orgulloso de haberlos tenido en tu vida. Que si ya ellos no están, pues agradécele a la vida el hecho de haberlos conocido, el hecho de que ellos hubiesen formado parte de ti. Que no te entristezcas porque la vida es eso, es ir y venir. Y lo más seguro es la muerte. No hay nada más que nos pueda escapar de eso. De hecho, nosotros vivimos para morir. Qué contradictorio, ¿no? Y es precisamente de eso lo que nosotros siempre tenemos que estar, o más bien tenemos que empaparnos más de esos temas. Pues porque esos abuelitos a veces simplemente se van y nosotros quedamos en un proceso de sufrimiento constante por días, por meses, inclusive por años. Pero el ciclo de la vida es así. Entonces la invitación es a que tú también seas más feliz, a que disfrutes más esas personas que tienes, a que veamos más lo que tenemos que lo que nos hace falta. Y en ese sentido vamos a ser seres humanos más sanos, seres humanos que brindan más amor y seres humanos pues sencillamente más felices, ¿sí? En el tema en este tema del miedo a perder se manejan muchas hipótesis y es que, bueno, Rita, es que se dice fácil, tú lo estás diciendo ahí, pareciera algo súper práctico de realizar, pero no hallo cómo hacerlo, no sé cómo hacerlo, no sé cómo enfrentar ese dolor, no sé cómo enfrentar ese miedo a que él algún día no vaya a estar y todas las mañanas me levanto pensando en eso. Pues vamos a visualizar. También el proceso de visualización en este caso es muy importante. Visualicemos cómo queremos nosotros que sea nuestra vida el día que ellos no estén. Vamos a pedir dentro de nosotros mismos esa fuerza que sé que cada uno de nosotros posee para afrontar esas situaciones de la manera más positiva posible, de la manera más sana posible y de poder nosotros, pidamos esa fuerza a Dios, al Creador, al universo, en quien tú crees, para que te mantenga firme y te permita sentirte orgulloso de esa persona. Es por eso que el compromiso de nosotros aumenta, porque nosotros nos tenemos que encargar de regalarles más momentos agradables a esos seres humanos, porque el día que no estén, pues nosotros no sumemos culpa, sino que sumemos alegrías. Y eso a veces pasa, la culpa en esos casos aparece porque si yo sé y estoy consciente que no le regalé momentos de calidad, que fui de alguna manera muy dura, que lo juzgué muchísimo, entonces cuando se va y no se despide, nuestra culpa y nuestro proceso de tristeza se vuelve realmente interesante, porque decimos, es que no me dio tiempo de decirle cuánto lo amaba, no me dio tiempo de decirle cuán importante era para mí. Lo critiqué mucho, pasé muchos años de mi vida y hoy por hoy sufro. No importa si ya lo hiciste, no importa en qué posición te encuentres ahora, lo más importante es que podemos siempre redireccionar ese camino, podemos siempre dar amor, podemos siempre regalarles a esos abuelitos y a esos padres pues los mejores momentos de nuestras vidas. Así que pues espero que realmente este tema les haya servido de mucho en esta búsqueda de cómo nosotros podemos soltar ese miedo a perder a nuestros abuelitos y de cómo nosotros podemos soltar ese miedo de perder a nuestros padres, ¿sí? Vamos a hablar de un tema en el próximo corte, de un tema bien interesante y es acerca del miedo a perder la vida, que, wow, definitivamente es uno de los miedos más grandes que nosotros como seres humanos tenemos, pero que es uno de los más seguros porque a la final, como lo mencioné hace un instante, nacimos para morir. Así que nos vemos en un ratito y vamos a desarrollar este tema tan interesante.